Recording is on. Recordemos, muchachos, entonces que en este proceso de aprender a graficar las funciones seno y coseno, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden, no se queden callados. Yo no sé por qué les da tanto susto hablar por el micrófono, preguntar. Recuerden que una cosa es cuando uno los está acompañando en el colegio, porque no puede ver qué están haciendo, cómo están trabajando acá. Pues la responsabilidad mucha recae sobre cada uno de ustedes, porque obviamente son ustedes los que están en su casa y los que tienen que sacar el tiempo y la disposición para estudiar, ¿cierto? Pero es bueno que no se queden con esas dudas e inquietudes. Si se les genera alguna, pregúntenlo. No tengo ningún problema en solucionarlo ni en parar el video cuantas veces sea necesario, con la intención de que ustedes, muchachos, aprendan y pregunten y no se queden con esas dudas y con esas inquietudes. Entonces vamos a ver acá otros ejemplos de la función de gráficas de función seno. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en wix.com. Con Wix puedes... En el día de hoy vamos a iniciar una serie de videos sobre cómo graficar funciones trigonométricas. Iniciamos con la función seno, graficaremos y igual a 3. Muchachos, ahí antes de empezar, ¿cuánto es la amplitud de esta función? 3. 3, muy bien. ¿Y el periodo? 2pi. 2pi, ¿seguro? ¿Cuál es la fórmula? Diego, el periodo no es el que va antes de la X. No, ese es b. ¿Cuál es la fórmula de periodo? Sobre B. O sea que ¿cuánto es el periodo? Y el periodo es el que va antes de la X, ¿cierto? No, el número que va antes de B, la la X se B, llama b. la B es la B. La B ahí sería 2. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? La B ahí sería 2. La b vale 2, entonces ¿cuánto es el periodo? Es el 2. periodo. ¿Cuánto? Pi. Pi. 2pi sobre 2 me daría Es pi. pi. Sí, sí. ¿Y el desfase? Como estamos hablando de la función seno, este es un desfase horizontal. ¿Cuánto es? ¿Qué chicos? ¿Cuánto es el desfase? No, pues pi tercios no. ¿Cómo? No, recuerda que teníamos una fórmula. Diego. Hola. El desfase es Y es igual a coseno entre paréntesis bx más c. No, esa es la función. O sea Menos que pi noveno. menos c sobre b. Menos c sobre 20. ¿Cuánto es el desfase? O sea que ahí la c Menos sería pi pi. tercios de 3. ¿Cómo? Ahí c es pi tercios sobre 3. B pi No. sobre 3 es c. C es pi Menos sobre pi 3. noveno. No, ¿Cuánto me dijiste? menos pi noveno. Pi
pi novenos. ¿Y dónde sacaste ese 9? No sería pi sextos. Pi sextos. Sí. Sí. Ah, bueno. Pi sextos. Recuerden que es el... Ahora, es menos pi sexto porque entonces estamos hablando de un número negativo, ¿cierto? El desfase es un número Pero negativo, una por lo pregunta. tanto se desplaza hacia la derecha. Porque ahí tenemos es menos pi tercios, ¿cierto? Menos pi tercios dividido b que vale 2 nos daría menos pi sextos. Si fue, entonces, eso es lo que indica el signo, que si es negativo, nos da ese desfase hacia la izquierda, es decir, la gráfica la corremos desde desde el eje X en el centro hacia la izquierda. Y si el desfase nos da positivo, la gráfica la corremos desde el centro del eje X hacia la derecha. Entonces, miremos la... Llegó. Hola. Si la amplitud es la que va, es el 3, ¿cierto? Sí, Y la amplitud es la que nos dice hasta dónde sube y baja. sí. O sea que ahí subiría hasta 3 y bajaría hasta 3. Subiría y bajaría hasta 3. Sí, señor. O sea que esa gráfica que está ahí no es la gráfica de ese ejemplo. No. De Listo. hecho, si usted mire, ¿cuánto en esta gráfica que vamos a hacer y igual a seno de 3x, y igual a 3 seno de 2x menos pi tercios, ¿cuánto dijimos que era el periodo? Pi, Y esa gráfica que está ahí, ¿cuál es el periodo? 2pi. 2pi. Entonces mira que esa no es la gráfica de esa función. Esa gráfica que está ahí dibujada es la gráfica y igual a seno de x. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es, seguramente vamos a comparar esta nueva gráfica que vamos a hacer con relación a la gráfica y igual a seno de x. La gráfica que tenemos ahí es y igual a seno de x, donde el periodo es 1, entonces por eso tenemos 1 arriba y menos 1 abajo, y donde la amplitud es 1 y el periodo es 2pi. Listo, te vamos a mirar cómo graficamos esto. 3 seno de 2x menos pi tercios. Y lo primero que vamos a tener en cuenta son las características de la función seno de x, es decir, la función base. Como podemos ver, la forma de la función seno de x es esta, es decir, que nuestra función tendrá esta misma forma. Y como características podemos observar nuestra función base tiene 3 ceros en los valores de x igual a 0pi, a pi y a 2pi. Y también podemos observar que en el valor de pi medios tiene un máximo y tiene un mínimo en el valor de 3 pi medios. Es decir, que cuando x es igual a pi medios, vamos a encontrar que nuestra función tiene un máximo. Y cuando x es igual a 3 pi medios, encontramos un mínimo. Hasta ahí muchachos tienen duda de los términos nuevos que acabamos de mirar. Ceros de la función, máximo de la función y mínimo de la función. Los ceros es donde la función se hace cero. La función es cero cuando tenemos 0 grados, cuando tenemos pi radianes y cuando tenemos 2 pi radianes. Ahí la función es cero, obviamente porque mire que corta el eje X, ¿cierto? Y máximo cuando es el punto más alto cuando tenemos una cresta, y mínimo cuando tenemos un valle, ¿cierto? Esos son los puntos máximos y mínimos. Y otra característica de nuestra función base es que el periodo es igual a 2pi. Y por último tenemos que recordar que la fórmula general para una función seno y igual a seno de bx más c más d, en donde a es la amplitud y esta es igual al valor absoluto de a. D es la traslación vertical o el corrimiento que sufre nuestra gráfica en el eje y, b es la frecuencia y c es el corrimiento o el desplazamiento que tiene nuestra gráfica en el eje x. El corrimiento en x es igual
Así que quieres Qué pena. aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar A menos C sobre D. Y teniendo en cuenta todas estas generalidades, vamos a encontrar los ceros de nuestra función, el máximo y el mínimo de la función, al igual que el periodo para trazar la gráfica de la función. Como vemos, nos dicen que el argumento de esta función es x y los ceros de esta función en x es igual a 0pi, pi y 2pi. En nuestro caso, ya no tenemos x como vemos en nuestra función, sino que el argumento de nuestra función es 2x menos pi tercios. Esto hace las veces de x y lo que vamos a hacer para hallar los ceros de la función es igualar este argumento de la función a 0pi, a pi y a 2pi. Despejamos cada una de estas 3 ecuaciones. En este caso nos quedará que 2x es igual a 0pi más pi tercios, en donde 2x es igual a 0pi más pi tercios, esto es igual a pi tercios, y x es igual a pi sextos. Continuamos acá con nuestro segundo cero de la función. Decimos que 2x será igual a pi más pi tercios. Pasamos este término al otro lado de la ecuación. Como está negativo, nos queda positivo. 2x es igual, esto es igual a 3. Multiplicamos acá los denominadores entre sí y multiplicamos en cruz. Pi por 3, 3pi, más pi por 1, esto es pi, nos queda que 2x es igual a la suma de 3pi más pi, 4pi tercios, en donde x es igual a 4pi y 2 que pasa a multiplicar a 3, esto sería 4pi sextos. Y nuestro tercer cero de la función, donde 2x será igual a 2pi más pi tercios. 2x es igual, el denominador de este término es 1, 1 por 3, 3, 2pi por 3 sería 6pi, más 1 por pi, esto es igual a pi. 2x es igual a 6pi más pi, 7pi, tercios, donde x es igual, este 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría 7 pi sextos. Tenemos aquí los 3 ceros de nuestra función. Bueno, recuerden entonces, muchachos, que yo en la clase pasada les había dicho que lo importante de... Hola. Qué pena, ¿será que puede otra vez poner el video donde empiezan a hacer todas esas operaciones? Ya te voy a explicar, Andrés. Que en la clase pasada yo les había dicho que lo importante de graficar una función es saber los puntos de corte con el eje X y los puntos hasta donde, o el valor del grado, hasta donde la curva tiene sus puntos más altos y sus puntos más bajos, porque eso es lo que me determina a mí la curva, ¿cierto? Les había dicho que como referencia partiéramos del ángulo de 45, de 90 grados, perdón, que son los, digamos, los ángulos en donde toda curva va a cortar los ejes coordenados. Pero eso va a depender mucho de esos factores que tenemos dentro de la función. En este caso, estoy diciendo que estamos hablando de 2pi menos pi tercios, ¿cierto? Si uno mira ese valor 2pi menos pi tercios, uno diría, bueno, listo, ¿será que 90 grados sí, cuando yo trabaje cada 90 grados, sí puedo hallar esos puntos que necesito? Los puntos cuando la función se hace cero y los puntos cuando la función tiene su punto más alto y el más bajo. Entonces, una de las formas de poderlo hallar es uno tanteando y uno empieza a tantear y mira si le da el punto más alto cuando haya lo que les dije de trabajar los grados cada 90 grados. O la otra forma, que es la que nos están enseñando en este momento, y digo yo, y digamos que es la más práctica, es partiendo de la función inicial. Nuestra función base es y igual a seno de x, cuando estamos hablando de la función senoidal. Cuando estamos hablando de la función cosenoidal, nuestra función base sería y igual a coseno de x, ¿cierto? Entonces, yo, para poder hallar esos máximos, mínimos y esos puntos de corte, pues yo hago x igual a 0. O sea, cuando la función seno es 0, reemplazando ángulos en la variable x.
Entonces empiezo seno de 0, seno de pi medio, seno de 2pi, seno de 2 pi tercios, seno de pi, ¿cierto? Sino que en esta función seno, pues como ya sabemos cómo es la gráfica, ya podemos identificar todos estos valores, porque esto en esta función base. En nuestra función base ya tenemos claro y siempre va a ser claro que nuestros ceros van a estar en 0, en pi y en 2pi. ¿Qué es nuestros ceros? Donde nuestra gráfica corta el eje X. Entonces, en 0 grados, en pi grados y en en 0 grados, en pi radianes y en 2pi radianes. En esos grados, en esos ángulos, vamos a encontrar que la función se hace 0. Y tenemos que en pi medios de radianes la función tiene su máximo y en 3 pi medios la función tiene su mínimo. O sea, sube hasta su máxima amplitud y baja hasta su máxima amplitud. Además, les recuerdo que esa amplitud es una longitud, es una medida en valor absoluto. Por eso estoy diciendo que no baja hasta -1, sino que su amplitud es 1, sino que está en el sentido negativo del eje Y, ¿cierto? Entonces ya tenemos, basándonos en esta función base, basándonos en esta, que los ceros son 0 radianes, pi radianes y 2 pi radianes, que son los que tenemos acá. Y que su máximo de la función está en pi medios y su mínimo de la función está en 3 pi medios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cada vez que tengamos una función? Encontrar esos tres ceros, porque como sabemos que la función se comporta igual, o sea, la función seno es esta misma curva, es la misma, solamente que en un periodo diferente o desfasada en unos ángulos diferentes, tenemos que encontrar esos puntos que hacen cero la función, o sea, que cortan el eje Y, ese punto que es el punto máximo y ese punto que es el punto mínimo para poder graficarla, para que nos dé la misma curvita. ¿Cómo hallamos entonces esos ceros? Si nosotros suponemos que esta x que tiene la función base equivale a lo que está dentro del paréntesis en esta función, entonces simplemente igualamos cada cero. Entonces, 0 pi radianes lo igualamos a lo que vale x, ¿cierto? Es decir, estamos haciendo x igual al cero de la función. Como yo sé que cuando pi vale 0, cuando yo reemplazo en x el valor de 0 grados me va a dar 0, yo vuelvo y lo reemplazo acá también, 0 pi. Entonces igualo esto a 0 pi. 2 pi menos pi tercios igual a 0, que es el primer 0. El otro 0 lo obtengo cuando este valor, esta variable que tenemos aquí entre paréntesis, vale pi, por eso lo igualo a pi. Y el otro 0 lo obtengo cuando lo que está acá dentro del paréntesis es igual a 2pi. Esos son los tres ceros. Simplemente lo que hago ahora es despejar la x, que es nuestro valor, y es la que nos va a permitir en esta nueva función, cuál es el valor en radianes, donde la gráfica corta el eje x. Despejamos. Entonces acá tenemos menos pi tercio negativo, pasa al este lado positivo, y sumamos 0 pi más pi tercio, nos da pi tercios, porque es un número, el 0 más pi tercio nos va a dar el mismo número, y este 2 que está multiplicando pasa a dividir, por eso da 6, 2 por 3, 6. En este lado pasamos menos pi tercio para el lado derecho, nos queda más pi tercios, sumamos fraccionario, recordamos que es sacar el mínimo común múltiplo, como tenemos dos expresiones, aplicamos la ley del cajoncito, que es multiplicar los denominadores y luego multiplicar en cruz, 3 por pi, 3pi y pi por 1 pi. Sumamos, nos da 4 pi tercios y este 2 que está multiplicando pasa a dividir, 4 pi sextos. Y en este lado hacemos lo mismo, el menos pi tercios pasa al otro lado positivo, aplicamos lo mismo la ley del cajón, 1 por 3, 3, 2 pi tercios por 3, multiplicamos en cruz, nos da 6 pi, y 1 por pi nos da pi, 6 pi más pi nos da 7 pi tercios, este 2 está multiplicando, pasa a dividir, 7 pi sextos. Lo que acabamos de acá de encontrar son los valores, los grados, en la cual esta función que tenemos aquí, o esto que tenemos entre paréntesis, 2pi menos pi tercios se hace 0. La función seno de 2pi menos pi tercios se hace 0 cuando x vale pi sextos, x vale 2 pi sextos y x vale 7 pi sextos. Andrés, ¿alguna duda?
Y no sigo perdido ahí en esa parte. ¿En cuál parte? O sea, no entiendo cómo es que llegan a los resultados de X es igual a pi sextos, Pues X es despéjalo. igual a 4. Esto es una ecuación con una variable, despeja la variable. Yo no, como que no entiendo esa parte, eso ahí. Pues no, olvídate de los pi. Imagínate que acá no tenés pi, sino que tenés un tercio y 0 por 1, por ejemplo. Estoy colocando cualquier cosa. No tenés un tercio más 0 por 1. Es como si tuvieras los números. ¿Qué haces para después? Si aquí tenés 2x menos un tercio igual a 0, ¿cómo despejas 2x? Pasas este menos un tercio a este lado, lo sumas con el número que tenga y luego este 2 lo pasas a dividir. Simplemente despejas, ¿vale? Es despejar una variable. Tenés una ecuación con una incógnita, despeja la incógnita. Eso es como lo que tenés que hacer. Lo que hay que tener claro, muchachos, es que una herramienta, y esto me parece muy útil para que ustedes puedan encontrar esos ceros. ¿Cuáles ceros? Estos tres punticos, este y este, donde la gráfica corta el eje X, es igualándolo a una función o a unos valores que ya sabemos y que conocemos basándonos en esta función inicial, que es cuando X vale 0 pi radianes, cuando X vale pi radianes y cuando X vale 2 pi radianes. Digo, o sea, que cuando hagamos una gráfica hay que hacerle eso que usted está haciendo ahí. Sí, porque ¿Qué hacen en el video? tenemos que encontrar esos puntos, sobre todo cuando tenemos un desfase, porque cuando tenemos una función sin desfase, pues es fácil de pronto hacerlo partiendo, por ejemplo, cada 90 grados, como les dije en la clase Que me pasada. Cuando vean tenemos un desfase, si no. Esto aplica para cualquier función, o sea, yo puedo hacer estas igualdades, las podemos hacer para cualquier valor que tengamos acá, para cualquier valor. Pero es que yo no entiendo algo, a ver. Yo ahorita, pues sí, veo que ahorita se había dicho bien de que el desfase era bisestos, ¿cierto? Eso sí. Sí, pero es que no estamos hallando desfase en este momento. ¿Qué es eso? Eso qué es? Son los puntos, Andrés, escúchame, son los puntos donde esta gráfica, ¿qué forma tiene? Tiene una S como invertida. Esta S sale en 0, llega a su máximo, pasa por 0, llega a su mínimo y llega otra vez a 0. Y todas las funciones seno van a graficar esta misma curvita, simplemente que se van a mover en ángulos diferentes. Yo necesito saber en qué ángulo esta gráfica se hace 0 acá, acá y acá. Yo necesito saber eso. Son 3 puntos, 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Esos 3 puntos donde la gráfica corta el eje X son estos 3 puntos, son esos ceros. ¿Qué quiere decir que son ceros? Que la gráfica, cuando yo lo reemplazo, en la función la reemplazo por este valor de pisestos, esta función me va a dar 0. Por lo tanto, va a ser 0 en el eje X y son estos 3 punticos. Eso es lo que estoy hallando. Donde la gráfica me corta el eje X, porque la gráfica me corta el eje X en 3 puntos. Esta función. Si dibujara la función coseno, la gráfica me corta el eje X en ¿cuántos puntos? En 2. Entonces, con la función coseno no voy a hallar 3 ceros, voy a hallar apenas 2. Si recuerdas cuál es la función coseno, vas a mirar que la función coseno tiene 2 máximos, 2 cortes con el eje 0 y un mínimo, porque es como una V. Tiene 2 máximos, 2 cortes en el eje 0 y un mínimo, la función coseno. Esta función seno tiene 3 cortes con el eje X, o sea, 3 ceros, un máximo y un mínimo. Porque en esas operaciones, ¿cierto? De lo de cosas de ceros. Porque en la primera parte no se multiplica con uno y en los otros sí. ¿No se multiplica qué? Con uno y en los otros sí. Porque estamos igualando a estos valores, a 0 pi, a pi y a 2 pi. Pero, por ejemplo, Acá a es 0 0 pi. pi, pi y 2 pi. Pero, Y 0 por por pi, ejemplo, ¿cuánto te da? 0. 0 por pi, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da cada todo número multiplicado por 0? Te da 0. Entonces sumo 0 más pi tercios. ¿Cuánto le da 0 más pi tercios? Pi tercios. Yo aquí no puedo sumar pi más pi tercios, no, porque 0 por pi me da 0. Entonces 0 más pi tercios, pi tercios. En cambio acá tengo es pi más pi tercios. Y aquí tengo Diego, 2 pi sí. más pi tercios.
Ahí están dando cada 90 grados, ¿cierto? No, no lo estoy haciendo cada 90 grados. Estoy Ya. simplemente igualando este valor que tenemos acá No, sí, pero a la los... gráfica lo están haciendo cada cuánto. Ah, en la gráfica cada 90 grados. Y entonces cuando es cada 45 grados en el primer sería que pique. ¿Cuándo qué? Cuando lo hacen con 45 grados, 45 grados, Lo que pasa que es que, se... bueno, te explico, Andrés, cuando yo tengo acá un desfase dentro de la función, me es más difícil determinar esos puntos de cero y de corte, porque me toca tantear mucho. Me toca tantear hasta que los encuentre, hasta que llegue, hasta que llegue a su valor máximo, que sería, si esta función, el, si esta función, la amplitud es 3, tengo que tantear cuánto debe valer x para que cuando yo halle seno de este ángulo me dé 3 y yo pueda llegar al valor máximo. O tenga que hallar el valor de x que al reemplazarlo, seno de lo que me dé este ángulo, a reemplazar un valor que yo quiera, que yo le dé cualquiera de x, me dé el valor mínimo, que sería en esta función menos 3, ¿cierto? Pero para yo evitar tantearlo, me voy a la fija. ¿Y qué decirme la fija? Pues me baso en la función general de y igual a seno de x, donde ya tengo cuánto, donde la función se hace 0 y simplemente igual. Eso es lo que estamos haciendo acá. De pronto con la práctica de los ejercicios vas a entender un poquito más. Listo. Ya tenemos entonces los ceros. ¿Qué nos faltan hallar? Los máximos y el mínimo. Y ya definir cuánto vale la amplitud, cuánto vale el periodo y cuánto vale el desfase para poder graficar. Entonces continuamos. Ahora, para hallar el máximo y el mínimo de la función, vemos que cuando el argumento es x, esto los encontramos en pi medios y en 3 pi medios. En este caso, nuestro argumento ya no es x, sino 2x menos pi tercios, es decir, que para encontrar nuestro máximo vamos a igualar nuestro argumento, en este caso 2x menos pi tercios, igual a pi medios, que es donde encontraremos el máximo de la función. Exactamente lo mismo, como tenemos ya definido que nuestra función general o nuestra función inicial, nuestro máximo lo encontramos en pi medios, entonces hacemos lo mismo, igualamos lo que tenemos dentro del paréntesis, o en este caso llamado argumento, lo que tenemos dentro del paréntesis a ese valor máximo. Ahorita que vayamos a hallar el mínimo, igualamos lo que tenemos dentro del paréntesis a ese valor mínimo y hallamos un nuevo valor máximo y un nuevo valor mínimo para esta función, es decir, en qué grados, en qué valor, en qué grado esa función encuentra su valor máximo y en qué grado esa función encuentra su valor mínimo. Despejamos x, en este caso 2x será igual a pi medios, este término que está restando pasa a sumar, resolvemos esta suma, sacamos acá el factor común, 2 por 3, 6, pi por 3, 3pi, más pi por 2, 2pi, y nos queda que x es igual a 3pi más 2pi, 5pi, y de una vez multiplicamos 2 por 6, que sería 5pi 12. En este punto encontraremos el máximo de la función. Ahora, para hallar el mínimo de la función, vemos que en nuestra función base, ese mínimo lo encontramos en el valor de 3 pi medios, cuando x es igual a 3 pi medios. En este caso, nuestro argumento es 2x menos pi tercios, que igualaremos a 3 pi medios, en donde encontramos el mínimo de la función base. Despejamos x, en este caso 2x será igual a 3 pi medios más pi tercios, y resolvemos esta suma. 2x será igual, recuerden que multiplicamos de esta manera, y luego en cruz, 2 por 3, 6, 3pi por 3, 9pi, más pi por 2, 2pi, 2x será igual a 9pi más 2pi, 11pi, dividido 6x será igual a 11pi, multiplicamos 2 por 6, 12avos. En este punto encontramos el mínimo de la función. Entonces ahí ya tenemos los 3 puntos de corte en el eje X cuando la función vale 0.
¿cierto? Que son esos tres. X igual a pi sextos, X igual a 4 pi sextos y X igual a 7 pi sextos. ¿Por qué, por ejemplo, acá no nos dio 0? ¿Por qué no nos dio en este primer corte, que es el grado más pequeño, no nos dio 0? Porque como hay un desfase, ya la función va a estar desfasada. Y ustedes ahorita, ya va a estar corrida, perdón. Y ustedes ahorita me dijeron cuánto valía el desfase. Me dijeron, el desfase vale pi sextos. ¿Por qué? Porque pi tercios sobre era C sobre B. Esa división nos daba pi sextos. Por eso, entonces, la gráfica se va a empezar a dibujar cuando X vale pi sextos. Mire que este primer valor de 0 coincide con nuestro desfase. Y estos valores de acá que encontramos, 5 pi doceavos y 11 pi doceavos, corresponden al máximo, o sea, donde la curva llega hasta su máxima amplitud, que es 3, y este que es mínimo 11 pi doceavos, o sea, donde la curva llega a su mínima, a su amplitud por debajo del eje Y, o sea, 11 pi doceavos. En ese valor, en ese grado, la curva llega a menos 3, y en este valor, la curva llega a más 3. ¿Por qué 3? Porque es el valor de la amplitud. En resumen, tenemos entonces que los ceros de nuestra función los encontramos en pi sextos. Diego, ¿puede volver un momentico al video para terminar de copiar? Ah, claro. Ahí. De la función. Perdón, se me pasó. Ahí. Recuerden, esto que estamos haciendo es para aplicarlos en cualquier función, con la finalidad de encontrar esas mismas condiciones que tiene esta gráfica inicial, porque la función C no es la misma, únicamente que estamos trabajando en unos intervalos de ángulos diferentes, ya no desde 0 hasta 2pi como la función inicial, sino de acuerdo a cada ejercicio lo que nos determine el ejercicio. En este caso nos estamos moviendo entonces entre pi sextos y 7 pi sextos. Si consideramos que este es el primer cero de la función y este es el tercero, nos estamos moviendo. Esta gráfica va a estar dibujada entre pi sextos y 7 pi sextos. Esta, por ejemplo, que nuestra función inicial estuvo dibujada entre 0 y 2pi, con un periodo de 2pi. Esta entre pi sextos y 7 pi sextos. Profe, Hola. ahí en el resultado del mínimo, en el denominador, ¿ese qué número es? Es que no lo veo bien. Es 6. Mira el ejercicio, aquí la parte anterior. El denominador es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. 2 por 3, 6. Acá sigue siendo 6. Y acá es la multiplicación. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 2 por 6, 12. Ah, listo, profe. No, que no lo termino de escribir, espérate. Ahí ya, 12. A ver, 12. Gracias, Diego. Entonces, en esta gráfica, muchachos, entonces nos estamos moviendo en un periodo de 2pi. La gráfica se va a dibujar en un periodo de 2pi. Si parto de 0pi y llego a 2pi, pues la resta 2pi menos 0 nos va a dar 2pi, por eso el periodo es 2pi. En esta, por ejemplo, que nos vamos a mover entre pi sextos y 7 pi sextos, si hacemos la diferencia, 7 pi sextos menos pi sextos me va a dar pi, que corresponde al periodo. Esta gráfica va a estar dibujada en un tramo, con un periodo de pi. Y también lo deducimos, obviamente, con la fórmula del periodo, que es 2pi sobre b. Diego, una pregunta. Hola. ¿Es casualidad o siempre en una cosa así? Pues el que lo está dividiendo, por ejemplo, en el mínimo y el máximo de este ejemplo es 12, ¿cierto? ¿Es qué? Es 12. Pues en este ejemplo dio 12, pero en No, otro, sí, pues, pero mi pregunta es, ¿siempre en un ejercicio los últimos numeritos son los que
dividen, el mismo número divide al máximo al mínimo y otro No, el mismo divide, o es por casualidad que dio no, en este dos coincidió. minutos. Mm, Eso igual en los ceros de la depende función. mucho de este valor de este valorcito que está acá. Igual en los ceros de la función coincidió que todos daban 6 en lo último. Ah, sí, exacto, coincidió. En este coincidió. O sea que o sea, para siempre uno multiplica, para uno siempre hacerlo sobre 90 grados se hace eso, y ya uno mirando así, ya hace eso y ya. Pero ojo, recuerda que 90 grados es cuando tenés un algo acá en el argumento fácil de que usted comprenda que le va con 90 grados, va a encontrar esos puntos. En Y este uno caso, como, por ejemplo, no era tan fácil verlo, pues, por ejemplo, decir que 90 grados, que vamos a trabajar cada 90 grados, hoy nos hubiera servido, mire que no, porque ninguno de estos grados es múltiplo de 90, ni pi sextos, ni 4 pi sextos, ni 7 pi sextos, o sea, la función realmente en ningún múltiplo de 90 nos va a cortar ni los ejes, ni vamos a llegar al máximo ni o mínimo. sea que uno ahí, ¿qué hace? Ok, ¿cómo Lo que así? acabamos de hacer, igualamos, 90, para encontrar los ceros, los igualamos lo que está el argumento a 0 pi, a pi, a 2 pi. Y no, para sí, por encontrar eso. el máximo y el mínimo, le igualamos a pi medios, a 3 pi medios. Lo que acabamos de hacer lo vas a hacer con cualquier función. O sea, siempre puedo ¿Sí? hacer eso, siempre, ¿Sí? y lo igualo con pi, pues 0 de pi, 2 pi. ¿Sí? Y así no tengo que ponerme a buscar cuánto cada es 45 grados, o cada Exacto. tanto. Ajá, exactamente. No tiene que ponerse a tantear. Aquí se va a la fija de cuáles son los ángulos que necesita, sin tantear. Función. En resumen, tenemos entonces que los ceros de nuestra función los encontramos en pi sextos, en 4 pi sextos y en 7 pi sextos. El máximo de la función lo encontramos en 5 pi doceavos y el mínimo de la función lo encontramos en 11 pi doceavos. Teniendo en cuenta estos elementos y valores como la amplitud y el corrimiento en X, entonces la gráfica nos quedará de la siguiente manera. Lo primero que vamos a tener en cuenta para trazar nuestra gráfica, conociendo ya estos puntos, es la amplitud. Como vemos, en este caso hace referencia al coeficiente que acompaña a la función seno. En este caso es 3, en el caso de la función base es 1, y como vemos nos dicen que es igual al valor absoluto de A. En este caso sería el valor absoluto de 1, es decir, 1 y menos 1. La amplitud de nuestra función sería 3 y menos 3. Ahora, para facilitar la ubicación de estos valores en nuestra gráfica, vamos a expresar cada uno de estos términos con el mismo denominador. Puede ser 6 o puede ser 12. En nuestro caso, voy a multiplicar cada uno de estos para dejarlos en términos del denominador 12. Para esto multiplico tanto el numerador como el denominador por 2, y en ese caso, al multiplicar por 2 nos quedaría 2pi en el numerador. Multiplico igualmente este por 2, tanto en el numerador como en el denominador, esto será igual a 8 pi doceavos, e igualmente este, que será 14 pi doceavos. Recuerden que lo que acabamos de ver, lo podemos hacer siempre, siempre con cualquier expresión algebraica, con cualquier número, para yo no alterar mi valor inicial, puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número y no me altera ni la expresión, ni el número, ni el valor, ni nada de lo que tenga. Multiplicar arriba y abajo. O Diego, si quiero, dime. ¿puede volver un poquito el video donde empezó a hacer lo de las multiplicaciones? No, Ahí me, simplemente, ahí Andrés, me perdí. simplemente lo que nos están sugiriendo es que cuando trabajemos y vayamos a graficar una función, pues para facilidad, coloquemos todos los denominadores con el mismo numerito. Como tenemos unos ángulos con denominador 6 y otros ángulos con denominador 12, pues la sugerencia es que los coloquemos todos iguales. Ella escogió colocarlos con el denominador 12.
Yo los pude haber dejado con el 6 y en vez de multiplicar arriba y abajo por 2, lo que hago es que divido por 2 para que el 12 se me divida 2 y me dé 6 y el máximo de la función y el mínimo de la función me queden como denominador 6, ¿cierto? O Como sea que multiplicidad, arriba cambiaría todos los resultados. pero en sí no se está alterando, simplemente estoy al multiplicar arriba, ojo, yo lo hubiera alterado si solamente hubiera multiplicado el denominador por 2 y listo, hubiera buscado mi 12, pero como multipliqué arriba y abajo por 2, estoy prácticamente multiplicando por 1, porque 2 dividido 2 es 1, o sea, no estoy alterando mi expresión, estoy multiplicando arriba y abajo por 2, buscando el valor que me dé 12. O sea, estoy multiplicando, ¿por qué por 2, Andrés? Para que esa multiplicación me dé 12. No puede ser ni 3, ni 4, ni 5, porque si multiplico 6 por 3, me va a dar 18. Y yo necesito buscar es que me dé 12. Y 12 lo consigo multiplicando por 2. Entonces multiplico arriba y abajo por 2. Y esta función, 2pi, este ángulo, perdón, 2pi sobre 12 es equivalente a pi sextos. Es equivalente. ¿Por qué? Porque si simplifico, mitad de 12 es 1, mitad de 12 es 6 y llego a pi sextos nuevamente. Estoy buscando, es un ángulo semejante a pi sextos o equivalente a pi sextos para que mi denominador sea 12 como están los otros ángulos. Y ubicamos estos puntos en nuestra recta. Vemos que en 5π12 encontramos el máximo de la función con una amplitud de 3. Ubicamos acá. En 11π12 encontramos un mínimo de la función con un valor de menos 3. Y en los valores de 2π12 encontramos un cero de la función, al igual que en 8π12 y en 14π11. Esto que estamos haciendo es para, digamos, que se vea bonita una gráfica o para, digamos, para tener un equilibrio de la función, pero no es una camisa de fuerza mayor, Andrés. O sea, si usted quiere trabajar con pi sextos y 5π12, trabaje con pi sextos y 5π12. No es una camisa de fuerza, porque como te dije, son ángulos equivalentes, entonces pi sextos, por ejemplo, si lo pasamos a grados, pi sextos equivale a 30 grados y 2π12 también son 30 grados. Estamos hablando con el mismo ángulo, solamente que escrito en forma diferente. Pero si yo aquí coloco, en vez de 2π12, coloco pi sextos, no tengo problema, teniendo claro obviamente que pi sextos es 30 grados, que estoy trabajando cada 30 grados. ¿Listo? Pero no hay problema en que no sean todos con el mismo denominador, no. Puedo trabajar acá con pi sextos, acá con 5pi, con 5π12, acá con 8π12, acá con pi sextos, acá con 11π12 y acá terminando con 11/12. ¿Sí me gusta entender, Andrés? No tenés que, no es camisa de fuerza que tengan que colocarlos todos con el denominador. Es simplemente la sugerencia que se hace para que sea como más bonito, digámoslo acá, los grados, los ángulos en radianes, pero no es una camisa de fuerza. Es decir, que el trazo de la gráfica nos quedará de esta manera. Para calcular el periodo de esta función podemos calcularlo de... Entonces, Andrés, mira, ¿por qué estamos buscando los tres ceros? ¿Por qué estamos buscando el máximo? ¿Y por qué estamos buscando el mínimo? Porque la función seno siempre se va a comportar de esta manera. Siempre, siempre. Esta función siempre va a tener tres ceros, que es 1, 2 y 3. Siempre va a tener un máximo y siempre va a tener un mínimo, ¿cierto? Pero como esta función está desfasada y no corresponde a nuestra función inicial, está corrida, yo tengo que encontrar en dónde la nueva gráfica va a tener ese cero o esos tres ceros, ese valor máximo y ese valor mínimo. Y esos valores los encontramos, como vimos en el paso anterior, igualándolos a la función seno, a los ceros de nuestra función inicial, seno de x, ¿cierto?
Y así podemos encontrar esos valores donde esta función se hace 0, donde tiene su máximo y donde tiene su mínimo. Para eso para eso hicimos nuestro paso anterior. Dos formas, una restando el máximo valor alcanzado por la función menos el mínimo, el 14 pi doceavos menos 2 pi doceavos. Dejamos el mismo denominador, hacemos la diferencia, 14 pi menos 2 pi, 12 pi, simplificamos y esto nos queda pi. O podemos sacarlo por fórmula en el que nos dicen que el periodo que se representa con t es igual a 2 veces pi dividido entre b. En este caso sería 2 pi y recordemos que b es el valor que acompaña a x. En este caso sería 2. Igualmente obtendremos que el periodo es pi. Dos formas de calcular el periodo de la función. Eso le iba a decir que teníamos dos formas, que ahorita también se los dije, que una era sacando el periodo por fórmula, que era 2pi sobre b, y la otra era restando el valor más grande donde se corta la función en el eje 0, en el eje x, menos el valor más pequeño, que en este caso era 14 pi sextos el más grande, menos 2 pi doceavos el más pequeño, y eso nos daba igualmente pi, ¿cierto? O sea que, Diego, Dime. o sea que todo lo podemos hacer así, pues igualando pues ya a la gráfica. Para hallar para hallar los tres ceros, el máximo y el mínimo, sí. Sí. Y para hallar lo que es el periodo, lo que pasa es que si ustedes hacen esto así, digámoslo, O sea, hallando allá los no tres solamente ceros, el nosotros con la... máximo, Andrés, si ustedes hallan los tres ceros, máximo y mínimo de esta manera, prácticamente ya la gráfica les va a determinar, o esos ángulos que obtienen ya les va a determinar el periodo, porque lo van a graficar con el periodo correspondiente. Si no lo hacen así, pues con el tanteo, como les dije ahora, como vimos en la clase pasada, pues tienen que primero determinar cuál es el periodo. Entonces ya, ese periodo dividirlo en 4 partes. Ese periodo dividirlo en 4 partes. Entonces, si el periodo les da pi, entonces pi lo dividen en 4 partes. Pi saben que es 180. 180 dividido en 4 nos da 45. Entonces ya sabemos que toca dividir esos 180 grados en ángulos de 45, ¿cierto? Ahora, si tiene desfase, toca mover primero dónde empiezan a contar esos 45 o dónde la gráfica se empieza a dibujar de acuerdo al desfase. Si no tienen desfase, ya sabe que arrancan desde cero y cada 45 grados se van a encontrar con un punto o con un cero de la función, con un máximo o con un mínimo. Vuelvo y explico. Voy a traer acá. Luego de esa forma el video no es mucho más fácil. Sí, pero como ahorita me estabas preguntando lo otro, lo de los 90 grados, quería explicarte igual, para que... O sea que uno nada más como por así sacaría el desfase del periodo y la amplitud y ya empieza a hacer eso. O no es necesario hacerlo así como, pues, Lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer de esa manera, sacando aparte el desfase, la amplitud. ¿Listo? Lo voy a hacer de esa manera. A ver, por ejemplo, en este mismo, por ejemplo, tengamos primero el eje. ¿Listo? Segundo, la amplitud. Ya hacemos que la amplitud es valor absoluto de 3, o sea que sería 3 y menos 3. Esto como les quede más fácil, de esta forma o la forma hallando los ceros y el máximo y mínimo comparándolo con la función inicial. Como les digo, al graficar esto, como lo acabamos de hacer, ya de entrada nos está diciendo cuánto es el periodo o los ángulos ya se acomodaron en el periodo correspondiente. Cuando yo no lo hago así, me toca hallarlo todo. Entonces, periodo. Periodo sabemos que es igual a 2pi sobre b, y b en este caso es 2, entonces periodo es igual a pi. Ya sé entonces que el periodo es pi, ¿cierto? Y yo sé que necesito encontrar cuántos puntos de la gráfica. 1,
Mínimo, mínimo, ¿cuántos puntos? Uno, ojo, de la gráfica de seno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 puntos? Que son 3 ceros, 1, 2, 3 ceros y un punto máximo y un punto mínimo. Yo necesito encontrar esos 5 puntos. Por lo tanto, entonces yo digo que lo pi lo divido entre 5, que son 5 puntos. Entre 4, perdón. Entonces yo tengo acá que la gráfica se me va a mover, que la gráfica va a tener un, digámoslo así, de cierta manera, se me va a mover entre 0 y pi grados, ¿cierto? Y que yo en esta gráfica necesito encontrar 5 puntos, que son el 0, el primer 0, el punto máximo, el otro 0, el punto mínimo y el punto 0. Ahí están nuestros 5 puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Listo? Pero ahora son 5 puntos. ¿Cómo? Sí, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito encontrar esos 5 ángulos. ¿En cuántos tramos se me va a dividir, se me dividió entonces este periodo? ¿En cuántos tramos? En 1, en 2, en 3 y en 4 tramos. ¿Cierto? Este periodo pi se me dividió en 4 tramos. Por lo tanto, entonces este periodo lo voy a dividir entre 4. Pi sería 180 por dividido 4. 180 dividido 4 me va a dar 45 grados. Es decir, cada 45 grados voy a encontrar un punto crítico. Cada 45 grados. Entonces acá, por ejemplo, Andrés, ya sé que puedo trabajar con ángulos que sean múltiplos de 45 grados. ¿Partiendo desde dónde? Ahí está la otra parte, que tenemos que encontrar primero ese desfase en caso de que lo tuviera. Entonces el desfase a qué era igual, decíamos que era igual a menos C sobre B, ¿cierto? ¿Y a qué era igual? Menos C, ¿cuánto nos vale C? Nos vale menos pi, o sea, sería menos, abro paréntesis, menos pi tercios sobre 2. Bueno, ahí disculpen, que es que es muy difícil escribir con este mouse. Esto nos da menos por menos nos da más, pi sextos. 3 por 2, 6. Pi sextos, ¿cierto? Es decir, esta gráfica empieza en pi sextos. Ubicamos pi sextos, que es 30 grados. Entonces ya sabemos que aquí va a empezar corrido. Ah, bueno, y como nos dio positivo, entonces se desplaza hacia la derecha. Si esto nos hubiera dado menos pi sextos, hubiéramos empezado corrido pi sextos hacia la izquierda. Como nos dio positivo, lo empezamos hacia la derecha. Pi sextos. A partir de pi sextos, entonces empezamos a dibujar esta grafiquita. Ya sabemos que nos estamos moviendo cada 45 grados. Entonces, pi sextos más 45 grados. ¿Cuánto es 45 grados en radianes? ¿Cuánto es 45 grados en radianes? Pi cuartos, ¿cierto? Porque 180 dividido 4 me va a dar 45. Entonces, pi sextos más pi cuartos. Pi sextos más pi cuartos, que es el primer punto, es el segundo crítico que voy a encontrar. Ya sé que aquí es 0, porque la función arranca en 0, y aquí encontré el primer, en pi sextos es el primero. Vamos con el segundo punto, que sería este, que es el máximo, ¿cierto? Vamos a encontrar este punto, que es pi sextos más pi cuartos, que es 45 grados, porque estamos diciendo que cada 45 grados encontramos un punto crítico. Entonces, pi sextos más pi cuartos nos da valor mínimo común múltiplo es 12, y multiplicamos en cruz, pi 4pi más 6pi. ¿Cierto? Nos da 4 más 6, 10pi sobre 12. 10pi sobre 12. Si ahorro todo esto que estoy, 10pi sobre 12. Y 10pi sobre 12 simplificamos, nos da 5 sextos.
pi sexto más pi cuarto. 6 por 4, 24. Bueno, aquí, perdón, aquí me equivoqué y es 24. 6 por 4, 24. Pi por 6 me da 4pi. Y pi por 6 me da 6pi. 4 más 6pi me da 10pi sobre 24. Perdón. Sobre 24. Y ya me da mitad de 10, 5, y mitad de 24 me da 12. Me da 5 doceavos de pi. Ese ya sería nuestro siguiente punto crítico, que sería entonces acá, lo graficamos 5 doceavos de pi. 5 pi doceavos. Acá, Acá, de esa manera es más difícil hacerla. No es más por eso, fácil. te estoy explicando, es cómo lo harías tanteándolo. No, sí, por eso, pero no es que... Ya ustedes deciden cuál forma es más fácil, ¿cierto? Entonces acá ya vamos, aquí vamos en la curva, vamos acá. Ya encontré el máximo. Aquí vamos aquí. Vamos a encontrar ahora este punto de acá, que es cuando la gráfica se hace 0, que sería este. Entonces, ¿qué hacemos? 5 pi doceavos más 45. ¿Por qué más 45? Porque ya sabemos que cada 45 grados vamos a encontrar esos puntos críticos, ¿cierto? Entonces ya vamos a encontrar el otro. 5 doceavos, 5 pi doceavos más 45 grados, en radianes 45 grados es pi cuartos. Entonces siempre vamos a sumar más pi cuartos. Entonces nos da 12, mínimo común, 12 por 4, 48. Multiplicamos en cruz. 5 por 4, 20. 20 pi más 12 pi. 20 más 12 me da 32 pi sobre 48. ¿Cierto? Sacamos cuarta. Cuarta de 38 es 8. Y cuarta de 48 es 12. Me da 8 pi doceavos. Entonces acá, 8 pi doceavos. 8 pi doceavos. Y ya encontramos el tercer punto, que es el 0. ¿Cuál punto sigue? El otro mínimo, que sería 8 pi doceavos más 45. Entonces, para que entiendan lo que estoy haciendo, y si miran los puntos que tenemos acá, los grados, coinciden con estos grados. 2 pi doceavos es pi sextos, 5 pi doceavos es 5 pi doceavos, 8 pi doceavos es este. Entonces, si seguimos calculando, aquí vamos a encontrar que nos va a dar 11 pi doceavos, el que sigue, y va a ser el mínimo. Y por último, 14 pi doceavos, que es el otro 0, y llegamos a la misma gráfica, simplemente que los estoy encontrando tanteándolo o de la manera un poquito más larga, o vamos a la fija, como acaba de explicar, ya cada uno decidirá cómo lo quiere trabajar. Andrés, ¿cuál quiere? ¿Cuál lado quiere? No, la primera del video es que lo anterior yo no había entendido nada. En cambio aquí uno la coge. Esta manera nos facilita mucho porque ya sabemos, encontramos los puntos críticos y no sino dibujarlos. Y ya si calculamos bien, digamos, los ceros, sabemos cuánto vale el periodo porque es el tercer cero menos el primer cero. Ese es el periodo. Y ya la gráfica nos queda donde es. Ya inclusive queda desplazada si es desplazada. En cambio, con la otra forma nos toca hacer todo. Nos toca hallar cuánto hay que desplazarla, a partir de ese momento cuánto vale el periodo, entonces dividirlo por 5, por 4, porque son los espacios en los que voy a encontrar los 5 puntos críticos y hacer todo lo que estaba haciendo. Como podemos observar, nuestra gráfica tiene la misma forma de la función base, sin embargo, nuestra función no inicia en 0, teniendo en cuenta que hay un corrimiento en X, como podemos verlo en este término. Nos dice que para determinar ese corrimiento en X es igual a menos C sobre D, en este caso será igual a menos por menos pi tercios, esto es positivo, por B, que es igual a 2. Esto es igual a pi sextos
Y si vemos y simplificamos esto nos da pi sextos, que es el corrimiento de nuestra gráfica en el eje X con respecto a la función base. También tenemos que decir que, como vemos, el término D, que deberíamos encontrarlo acá, no existe, es decir, que no existe un corrimiento en nuestro eje Y, sino que al igual que la función base, inicia en nuestro eje Y en 0. Ese D, muchachos, que es un nuevo término que está saliendo, también nos puede pasar que la gráfica se desplace hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Cuando esta función tiene acompañado un más o menos ese D, entonces ya sabemos que lo que significa es que la gráfica se corre hacia arriba en el eje X o hacia abajo. Pueden pasar las dos cosas. Listo, entonces ya ustedes determinan cómo graficar la función. Diego, una gráfica de seno siempre va a tener esa forma. Siempre va a tener esta forma. Y otra pregunta. Y uno, por ejemplo, ahí todos lo igualaron todos a 12. Hay que volverlo a igualar a los verdaderos términos, como ahí que ya volvió. No, pero No. pero recuerda que no es fuerza, no es camisa de fuerza igualarlo a 12. Ella lo quiso igualar para que se viera, digamos, ahí todos con el mismo denominador. Pero mira que yo lo hice sin igualarlo a 12, y igualdad es que es lo mismo, porque 2 pi 12 avos es 30 grados, y pi sextos también es 30 grados, pues equivale al mismo número. O sea, que lo hubiéramos podido dejar pi sextos, 4 pi sextos. Sextos y 7 pi sextos, sí, hubieran podido bajar esos grados, no hay problema. Ahí no hay problema. Listo. Entonces, ya hemos mirado ejercicios con la función seno. Ahora vamos a hacerlo con la función coseno. Aquí nos salió una. Pues aquí ya está una. Ahora traemos con esa que está acá que nos abrió. Colombia cuenta con DIU, por eso cuidamos de tu salud, ofreciendo desinfección gratuita de los... El día de hoy vamos a ver cómo determinar los puntos máximos, mínimos y los ceros, y posteriormente trazaremos la gráfica de la función f de... Mire que ahorita estamos hablando de 5 puntos críticos con la función seno, que eran 3 ceros, un máximo y un mínimo, ¿cierto? En este caso, en la función coseno, que siempre va a tener esta forma, ¿cuántos puntos críticos tenemos? Los mismos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Solo que cambia. ¿En qué sentido? ¿Cuántos ceros hay en esta función? 1 y 2. Entonces ya no son 3 ceros, sino que son 2. ¿Cuántos mínimos? 1. ¿Y cuántos máximos? 1 y 2. Entonces acá lo que vamos a encontrar son 2 ceros, 2 máximos y un mínimo, porque la gráfica es diferente. de x cuando es igual a 2 coseno de 3x más pi medios. Para esto lo primero que tenemos que hacer es conocer las características de nuestra función base, es decir, cuando f de x es igual a coseno de x. Para eso tenemos que notar que esta función se repite exactamente, o es decir, que es igual cada 2pi. Los valores de la función en el intervalo del dominio de 0 a 2pi son suficientes para conocer la función en cualquier punto. Entonces, en este caso, la función podemos decir que es periódica y el periodo es igual a 2pi. Ahora, igualmente podemos observar en nuestra función base que esta función alcanza 2 puntos máximos, es decir, los valores en y, cuando x es igual a 0pi y cuando x es igual a 2pi. Aquí vamos a encontrar dos máximos. Podemos igualmente observar que nuestra función alcanza un mínimo cuando x es igual a pi. Y los ceros de la función, es decir, cuando y es igual a 0, los vamos a encontrar en pi medios y en 3 pi medios. Ahora, para continuar, debemos recordar la fórmula general de una función coseno, que es la siguiente. En donde A es igual a la amplitud o el valor absoluto de A
D es la traslación vertical, B es la frecuencia y C el corrimiento en X. Más adelante veremos esto cuando estemos trazando nuestra gráfica. Y con esta información vamos a encontrar nuestros máximos, el mínimo y los ceros. Nos dice que nuestra función base va a tener dos máximos en 0pi y 2pi, es decir, que cuando x es igual a 0pi y a 2pi, vamos a encontrar estos dos puntos máximos. Como vemos, el argumento de esta función es igual a x, y en este caso, el argumento de nuestra función ya no es x, sino que es igual a 3x más pi medio. Lo que hacemos para encontrar los máximos de la función es tomar este argumento e igualarlo a 0pi, y para encontrar el otro máximo de nuestra función vamos a tomar el argumento igualmente y vamos a igualarlo a 2pi. Y lo que hacemos acá es despejar x, y de esta manera encontraremos los valores de x en los cuales vamos a encontrar los máximos de esa función. En este caso nos quedará que 3x es igual a menos pi medios, en donde x será igual a menos pi sextos. Hacemos el mismo procedimiento de este lado, nos dice que 3x será igual a 2pi menos pi medios. Aquí nuestro denominador 2, en este caso sería 4pi menos pi, 3x igual, donde x será igual a 4pi menos pi, 3pi, dividido entre 6. 3pi sextos. Estos dos valores para x serán los puntos en los cuales vamos a encontrar los máximos de la función. Ahora, para encontrar los mínimos de la función vamos a hacer exactamente lo mismo. Decimos que cuando x es igual a pi, en este caso vamos a encontrar el mínimo de la función. Tomamos entonces el argumento de nuestra función, que será 3x más pi medios, y vamos a igualarlo a pi. Vamos a encontrar el valor de x, en el que encontraremos ese valor mínimo. En este caso será x igual a pi menos pi medios. El denominador 2, esto será igual a 2pi menos pi, donde x será igual a pi sextos. Este será nuestro mínimo de la función. Vamos ahora a encontrar los ceros de la función. En este caso nos dice que para nuestra función base, esos ceros los vamos a encontrar en lo x es igual a pi medios, y cuando x es igual a 3 pi medios, en este caso igualmente tomamos el argumento de nuestra función, que será 3x más pi medios, y vamos a igualar ese valor a pi medios. Despejamos x para hallar ese valor, en el cual encontraremos el cero para nuestra función. Y como vemos, en este caso nos dicen que 3x será igual a pi medios menos pi medios 0, en donde x es igual a 0. Este sería el primer cero de la función. Ahora vamos a determinar el otro cero de la función cuando nuestro argumento 3x más pi medios igual a 3 pi medios. En este caso 3x igual a 3 pi medios menos pi medios. En este caso, x será igual a 3 pi medios menos pi medios, 2 pi medios, y esto será igual a 2 pi sextos. Y conociendo estos puntos, vamos entonces a trazar la gráfica de la función. Vamos entonces a ubicar estos valores, y como podemos observar, con la suerte que todo nos ha dado con denominador Sí, claro, pero mira que 6. todavía no es la En pasada. este caso no tenemos que preocuparnos de hacer ningún tipo de cambio. Vamos a ubicar primero a menos pi sextos, que diremos que está acá. Luego encontraremos cuando x es igual a 0, que será acá. Recuerden, muchachos, que para graficar radianes, como es más difícil verlo así con el número pi, que conviertan esos radianes a grados para que sepan qué escala van a manejar, ¿cierto? Es más difícil graficar pi sextos y luego ustedes imaginarse que sigue cuál de todos esos valores. Tienen que saber por lo menos en grados a cuánto equivalen cada uno de esos valores para saber cada cuánto dejan los espacios. Pi sextos es 30 grados. Entonces acá sería, si estoy manejando, por ejemplo, en una hoja cuadriculada y cada rayita son 10 grados, entonces serían 3 rayitas, me daría 30 grados, ¿cierto? Y así voy manejando pues las escalas para que los espacios sean exactamente iguales. Luego, cuando x es igual a pi sextos,
En este caso será en el eje positivo. Luego cuando es igual a 2 pi sextos. Y luego 3 pi sextos. Es decir, en 0 y 2 pi sextos. En este caso vamos a encontrar acá un 0 de la función y un 0 de la función. Y los máximos de la función los encontraremos cuando x es igual a menos. Colombia cuenta con DIE. Por eso creamos un fondo de 300 millones de pesos para 2 pi sextos y a 3 pi sextos. Ahora la pregunta es, ¿qué amplitud alcanzará en estos puntos máximos? Ese valor, como lo hemos visto acá, nos lo va a dar A, que es el coeficiente que acompaña a coseno, en este caso 2. Vamos a decir que acá sería 1 y que acá será 2. Y recordemos que nos dicen que es el valor absoluto, es decir, que vamos a encontrar más 2 y menos 2. Como vemos, encontraremos un mínimo cuando y sea igual a menos 2 en un valor igual a x de pi sextos, es decir, aquí encontraremos nuestro mínimo. Una vez que conocemos los máximos, los ceros y el mínimo, nuestra función nos debe quedar trazada de la siguiente forma. Y como podemos observar, tiene la misma forma de nuestra función base. Lo diferente sería, en este caso, la amplitud que corresponde al coeficiente que acompaña a coseno. En nuestro caso de la función base es 1, y por eso sería el máximo valor que asume en y. En nuestro caso, el máximo valor que asume en y sería 2, como lo podemos observar aquí en la gráfica. Con respecto al corrimiento en X, esto lo podemos calcular a través de la fórmula que nos dice que es igual a menos C sobre B. En nuestro caso, menos C es igual al valor que está aquí, que será menos pi medios, y B, que es igual al valor que acompaña a X, que será igual a 3, es decir, que nuestro corrimiento en X es igual a menos pi sextos, que lo podemos evidenciar en este caso. Nuestra función base inicia en 0, aquí en X, pero tiene un corrimiento en X de menos pi sextos, como lo podemos observar. Y por último, si queremos hallar el periodo de nuestra función, como podemos observar, en la función base tomamos el máximo valor que asume en X y le vamos a restar el mínimo valor que asume en X. En este caso sería 2pi menos 0pi, que sería igual a 2pi, como lo habíamos visto. En este caso, nuestro máximo valor que asume la función en X es igual a 3 pi sextos, y vamos a restarle el menor valor que asume en X, que sería menos pi sextos. Dime. Esto nos quedaría que es 3 pi sextos más Ya, pi ya va. sextos Espera. a 4 pi sextos, que podemos simplificar a 2 pi tercios. Y ese sería... Listo, ahora sí. Dime. Andrés. En el último cero me da 3 pi sobre 12. En el último cero, en este. En este que estoy señalando. En este que estoy señalando. 3 pi sobre 2. En este. No, en ese no, en ese da 0 sí. En el otro. En este, acá abajo. Sí, ¿Cuánto te da? me da 3 pi sobre 12. A ver, miremos. Mínimo común múltiplo entre 3 pi medios menos pi medios es 2, ¿cierto? Entonces aquí en el denominador estaría 2. Y multiplicamos en cruz. 3 por 2, 6 pi. Menos pi me da 5 medios. Sí, ya sé por qué no me da, ya sé. ¿Por qué? ¿Qué tenías malo? Porque 3 por 2 es 6 y yo lo sumé, puse 3. Ah, 3 por 2 es 6. Muchachos, entonces miren, ahí tenemos entonces, ya vimos la forma de graficar una función seno y la forma de graficar una función coseno. ¿Qué preguntas tienen? Pero entonces de esa manera en la que ella lo despeja ahí, o sea, ya nos queda para graficar con el desfase y todo, ya, ¿cierto? Ya, queda todo listo. Pero igual entonces no me daría eso, me daría 4 pi sobre 12. No entiendo por qué. 4 pi sobre 12. Sí, está bien. Y si simplifica, mitad de 4, 2. Y mitad de 12, 6. 2 sextos. Es más, hasta lo puedo simplificar más.
mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3, un ¿Y tercio. en cuánto le quedó ahí? 3. No, acá dice 2 bisestos. Es que, es que yo no veo allá. Bueno, la respuesta es 2 pisos. Listo. 2 bisestos o pitercios, que es exactamente lo mismo. Muchachos, dudas, preguntas. Diego, no lo vaya a quitar, por favor, que estoy haciendo la gráfica. Es que yo estoy poniendo la atención, pero estoy haciendo por mi parte para ver en qué me equivoco y en qué no. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Laura Flores, ¿cómo te fue? Bien. Steven, Bien, es una forma más fácil pues la explicación está muy fácil y se le entiende, entonces está bien. simplemente tengan en cuenta, ojo, errores como el que acaba de cometer Andrés. Ojo cuando pasan a sumar de un lado al otro lado de una igualdad, cuando pasan a restar, cuando deben pasar a dividir y cuando deben pasar a multiplicar. Porque si ustedes se equivocan con eso, ya, se tiraron la gráfica. Tienen que ser muy cuidadosos a la hora de hacer los cálculos. Tener mucho cuidado. Es como la recomendación que les doy. Igual, es importante saber todo lo que vimos de cómo se calculan la amplitud, de cómo calculan el desfase, de cómo calculan un periodo, porque una pregunta que les puede hacer es no simplemente graficarla, sino, por ejemplo, teniendo la gráfica, ¿cuánto vale el periodo? O teniendo esta función, cuánto vale la amplitud? Entonces, por lo menos ustedes ya tienen las herramientas para graficar. Uno, para ya teniendo la función, estoy hablando, teniendo esta función, definir cuál es la amplitud, cuál es el periodo, cuál es el desfase o el corrimiento horizontal. Si yo les doy esa función, ¿cierto? Tienen una función y digan, ¿cuánto vale la amplitud? ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cuánto vale el desfase? El desfase o corrimiento horizontal, ya saben hallarlo, ya saben las fórmulas. Si tienen la gráfica, tienen esta grafiquita, listo, ¿cuánto vale el periodo? Ya saben que es la resta del punto el punto más lejano menos el punto más cercano de la función, periodo. ¿Cuánto vale la amplitud? Hasta dónde sube y hasta dónde baja, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el desfase? Dado el caso de que esté desplazado en relación a la coordenada 0 del plano cartesiano. Ahí ya sabrían cuánto es el desfase. Y ya teniendo la función, ¿cómo graficarlo? Entonces ya saben que buscamos los puntos críticos, que son los puntos donde la función se hace 0, donde la función tiene su máximo y su mínimo de la función básica o la función general, esta es la más básica de todas, y a partir de ahí poder encontrar los de la función que tengamos. Entonces, muchachos, como tarea, por favor, traten de hacer algún que otro ejercicio de la página, desde la página 80. Pregunta. Dime. ¿Uno cómo sabe cuándo tiene que llevarlo hasta el 2? Ahí me confundí. ¿Hasta cuándo se lleva hasta la amplitud del 2 y hasta cuándo se deja ahí? ¿Cómo así? Pues cuando sube, cuando se deja en la línea. Cuando sube, por eso estamos hallando los puntos críticos. En la función seno estamos hallando 3 ceros, un máximo y un mínimo. Ese es el valor. Ese punto máximo es el que me dice, en ese grado, hasta allá la función va hasta su punto máximo, hasta su amplitud máxima. Cuando hallamos el mínimo, me está diciendo que en ese grado la función va hasta su amplitud mínima. Pero eso tiene el libro por ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, en esa página 81, el punto 3, o sea, eso sería, por ejemplo, copiar y es igual a 3,5 seno. Sí. O sea, seno de X y ya. Sí. No, pero mire que el periodo, bueno, sí, porque el periodo de 2pi, sí. Ahí sí sería 3, sí, esa función es 3,5 seno de X. No, X. ¿Ya? O sea, esa es la solución entonces. Sí. Eso es lo que está ahí. Ajá. Entonces, de tarea, ¿cuáles hacemos? No, es que hay muchos tipos de ejercicios en el libro.
¿Qué página? intenten hacer 1, 2, 3, los que quieran, lo que necesiten. Igual, como les digo, yo no los estoy obligando a que hagan tanto ejercicio, porque si entienden el tema, pues ya saben cómo hacer el resto, entonces no tienen que hacerlos todos, pero por lo menos hagan varios de cada uno para que tengan destreza. ¿Cómo? Página 80. Página 80, 81, 82, esto hasta el 83. Pero ahí son muchos, hagan unos cuantos. Está bueno el de las páginas 82. ¿Por qué?